Hola epicentristas, bienvenidos a nuestra edición número 62. Y ya de fondo comenzamos a observar la magnitud del cerro Laicacota. Este cerro que se encuentra en pleno centro de la ciudad de La Paz y que gracias a las imágenes del canal de Rafael Ochoa Candia podemos observar con claridad. Laicacota viene de una voz aymara que combina dos vocablos. Laica, que significa brujo, hechicero, hechizado, y cota, que significa lago, laguna, lago, estanque o charco. Entonces podemos decir que el cerro Laicacota puede ser considerado como un cerro hechizado, un cerro embrujado, que en algún momento tal vez tuvo un estanque, un charco, o quién sabe, una laguna o un lago. Desde 1990, como tú estás observando en imágenes, este cerro se ha convertido en un parque mirador, gracias a la obra del alcalde paceño Raúl Salmón. Pero el cerro Laicacota tiene mucho más de historia, porque si hacemos una línea del tiempo y retrocedemos, por ejemplo, hasta 1952, recordaremos que este espacio era refugio de los milicianos del movimiento nacionalista revolucionario, que se enfrentaron en sendos tiroteos con fuerzas militares entre el 9 y el 11 de abril. Más tarde, en 1964, militares en defensa de Barrientos y Obando se enfrentaron con milicianos que apoyaban a Paz Estenssoro en este lugar. Y si saltamos en el tiempo, una vez más, llegamos a 1971. ¿Qué pasaba en 1971? Aviones militares que apoyaban a Banzer ametrallaron a la resistencia armada que apoyaba a Torres. Entre ellos estaba nada más y nada menos que Marcelo Quiroga Santa Cruz. Finalmente, en 1979, también fue escenario de enfrentamientos contra el golpe de Todos Santos liderado por Natush Bush. La historia del cerro Laicacota. El epicentro número 62 lo hemos denominado el caso Aramayo, 56 cárceles y 256 procesos. Este reportaje que rescatamos de la agencia de noticias Fides, cuya autora es Nancy Bacaflor, nos hace un relato del caso Antonio Aramayo, que se constituye en un caso emblemático de injusticia en Bolivia, porque en 6 años y 6 meses en la cárcel, enfrenta 256 procesos. Sí, escuchaste bien, 256 procesos. Además, él ha sido privado de alimentos, agua, castigado y ha sufrido hasta humillaciones degradantes. Los 256 procesos que se abrieron en su contra, sin pruebas, se relacionan al desfalco del fondo indígena. En 6 años y 6 meses, ha registrado en su diario su encierro en 56 cárceles de Bolivia, las innumerables veces que fue cautelado, las incontables que no fue notificado, los nombres de jueces, fiscales y abogados que dice son sus verdaderos verdugos, porque él no piensa declararse culpable. ¿Cuándo empezó el calvario de Antonio Aramayo? Comenzó con un caso, que luego se convirtió en 153 juicios. La ex interventora del Fondo Indígena, Larisa Lafuentes, y el exdirector de esa institución, Eugenio Rojas, le abrieron otro tanto, sumando 256. Tiene 4 sentencias, 3 condenatorias y 1 absolutoria. Aramayo asumió la dirección ejecutiva del Fondo Indígena en septiembre
del 2013. Ese mismo año advirtió a la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras y presidenta del directorio, Nemesia Achacollo, de las irregularidades en 1.228 proyectos de un total de 3.462 obras productivas. El 2014, durante 9 meses, investigó las gestiones 2009-2013 y en sus hallazgos identificó 153 proyectos que fueron cancelados, pero sin descargos. Entre esos también estaban proyectos fantasmas, es decir, obras que no existían. Elaboró entonces un reporte denominado Informe Circunstancial, que lo presentó a la Contraloría General del Estado. Con esos antecedentes, se presentó a la Fiscalía el 2015, confiado que el Ministerio Público tomaría su declaración como una contribución para el esclarecimiento del caso en el Fondo Indígena. No fue así. Ese día fue aprehendido y al día siguiente enviado a la cárcel con detención preventiva. Desde ese día está encerrado. Recordemos que en diciembre de 2005 se creó el FONDIOC, el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, con el objetivo de financiar proyectos que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas. La esperanza de justicia que tiene Antonio Aramayo se relaciona y se plantea porque él no quiere acogerse al proceso abreviado que le ofrecieron en varias oportunidades, porque aquello representaría declararse culpable de los delitos, lo que sí, en cierto modo, podría aminorar su sentencia y salir más rápido de la cárcel. Pero él asegura que prefiere mantenerse detenido cumpliendo una condena injusta a reconocer delitos que no cometió. Y reiteró con firmeza que no se robó ni un solo centavo de la institución. Mientras, ese es el caso de Antonio Aramayo, quien responde por 256 proyectos, de los cuales 244 se realizaron antes que él ingrese al Fondo Indígena. La exministra Achacollo, presidenta del directorio donde se aprobaban los financiamientos en esa época, responde solo a un proceso. ¿Y tú qué opinas? De forma curiosa, también en estos días nos hemos enterado que Nemesia Achacollo apareció otra vez en la esfera pública, pero no por alguna acción directa, sino más bien porque se ha conocido una denuncia. 2 de sus hijas estarían trabajando para el Estado. Una es funcionaria del Consejo de la Magistratura y la segunda trabaja en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Tú qué opinas? Otro de los hechos que ha llamado la atención esta semana, sin duda, se desarrolló en Santa Cruz. Se festejaba en Santa Cruz la fecha departamental y en esa ocasión David Choquehuanca, presidente interino por la ausencia de Luis Arce, pues estaba presente en Santa Cruz. El gobernador no le permitió que ofrezca su discurso y hubo todo un lío alrededor del tema de la huipala, ¿no? El tema de la huipala, que estaba incluido también como parte de los actos cívicos en Santa Cruz. ¿Y qué dijimos a propósito de aquello en el Twitter? Yo planteaba lo siguiente. Camacho saca pecho con Choquehuanca, pero se escondió de Arce. ¿Por qué? ¿Y por qué hice referencia a este tema? Porque días antes se celebraba también la inauguración de la Fexpo Cruz. Y en esa ocasión el presidente Arce estuvo presente. Pero quien no estuvo presente en esa inauguración fue el gobernador Camacho. ¿Por qué no fue Camacho?
Es una de las preguntas que yo hago. Y por otro lado, el otro comentario, a propósito del tema del agua y pala, es el que ya tú también observas en pantalla. Planteo y digo, con el episodio de la Huipala, creemos la fuerza política de Camacho y Camacho, el gobernador de Santa Cruz, confirman que la combustión espontánea en política existe. Están acelerando la historia. ¿Y a qué me refiero con el tema de la combustión espontánea en política? Porque creo que le hace un flaco favor a su partido y le hace un flaco favor al favorecer mayores grados de enfrentamiento, ¿no? De repente, una mirada un poco más estratégica y de repente un poco más inteligente, diremos así, no hubiera permitido este episodio tan ampliamente comentado que ha incluido, por supuesto, a la huipala, ¿no? A un símbolo nacional que nosotros tenemos según la Constitución Política del Estado. Ahora, por otro lado, claro, se puede asumir también como un tema de provocación desde el masismo, pero recuerden ustedes, en política y en todo en realidad, ¿no? Quien se enoja, pierde. El otro gran tema de esta semana es, sin duda, el tema de ADEP Coca. Recordarán ustedes que tenemos un programa a propósito de eso, que es un especial que hicimos con Gregorio Lanza, que lo puedes revisar para conocer a mayor profundidad cómo es el tema de ADEP Coca. Sin embargo, en esta última semana, y luego de que el gobierno nacional apoya el liderazgo impuesto del señor Alanes en ADEP Coca, un denominado grupo de auténticos, ¿no? Auténticos cocaleros que seguramente pues responden al grupo de Armin Utah, advirtió al gobierno que unidos retomarán ADEP Coca. Y lo grave es que existen ya este tipo de discursos, miren ustedes, si no quieren por las buenas, será por las malas. Y existiría una próxima convocatoria al 100% de los socios de las 17 regionales. Estamos hablando alrededor de unos 20,000 productores de coca. Entonces, el gobierno la tiene complicada. La tiene complicada porque recuerden que ha habido un escenario bastante polarizado al interior de ADEPCOCA y no se pudo resolver el conflicto de una manera oportuna. Incluso recientemente, hace unos días, el mismo presidente interino, David Choquehuanca, intentó acercar ambas partes y no logró su cometido. El tema de ADEPCOCA está en efervescencia, el conflicto de ADEPCOCA. Y ahora nos vamos al sector más esperado del programa, las caricaturas. Ya revisamos la primera de ellas. Es el arte de Javier Menchaca. Miren ustedes quién está de protagonista. Es Evo Morales. Evo Morales que tiene una inscripción, digamos que es como un tatuaje, que dice Elecciones 2019 encima del ombligo, ¿no? Y él aparece como una figura a la cual hay varios otros personajes que están a su alrededor haciendo diversas cosas. Vemos en la parte superior, hay una suerte de bombero azul que intenta echarle agua. Más abajo vemos a un juez de azul, ¿no? Con un fregadero intentando sacar algunas manchas. Más abajo vemos a un fiscal también de azul lavándole los pies. Y a la derecha, ¿no? A la derecha, en la parte derecha, inferior derecha, vemos a una silueta que parece ser la justicia, que además que está ciega, está siendo impulsada por una espada que tiene por detrás. Tiene una mano de color azul también, ¿no? Y este es el arte. Y miren, claro, Evo Morales aparece ahí desnudo y miren ustedes el detalle. Está como vino al mundo, pero hay una hoja de coca que le está cubriendo sus partes. El arte de Javier Menchaca intenta mostrarnos cómo existen esfuerzos masistas por intentar cambiar la imagen, lavar
la imagen de Evo Morales a propósito de las elecciones de 2019. El siguiente arte que ya vemos en pantalla es de Abecor, Abel Belido Córdoba. El protagonista, el ministro de Gobierno del Castillo, quien tiene en su mano a un efectivo policial. Recuerden ustedes que según la nueva normativa vigente, el ministro de Gobierno es la máxima autoridad de la Policía Nacional. Tiene, decía yo, a un uniformado agarrándolo en su mano izquierda y en forma de una resortera, ¿no? Y miren ustedes qué tiene en la resortera, que son gases lacrimógenos, listos para disparar, seguramente relacionando a Becor al hecho de el conflicto de ADEP-Coca, que llama la atención en la ciudad de La Paz y en Bolivia en estos últimos días. Este es otro arte que corresponde a Abel Belido Córdoba y el protagonista está en el centro, ¿no? Es el periodista Carlos Quisbert, que precisamente en el conflicto de ADEP-Coca, pues fue víctima de un episodio de abuso, de uso excesivo de la fuerza por varios uniformados policiales. Y ahí ven ustedes una numerosa cantidad de policías, según la caricatura de Abecor, que están alrededor de Carlos Quisbert, el periodista de Página 7. Este otro arte sale en El Deber y lo vamos a comenzar a describir. Miren ustedes a la derecha primero. A la derecha es Carlos Quisbert, del mismo que hablábamos en la anterior caricatura, ¿sí? El periodista de Página 7 que está en el suelo, ¿no? Con unas estrellas alrededor de la cabeza, un tanto golpeado. Y en la motocicleta, vamos más a la izquierda, vemos a un motociclista. En la motocicleta, distingan ustedes el detalle, dice gobierno. Y le está mostrando una factura, el uniformado, al periodista Quisbert. Y la locución dice, más te va a doler la cuenta por dañar la moto policial, que fue uno de los argumentos, ¿no? Que hubo un cierto daño a su motorizado. Pero miren quién está detrás del policía. Es nada más y nada menos que el impuesto líder cocalero que ha tomado ADEP-Coca. Sí, es el señor Alanes. Y en su mano izquierda está agarrando precisamente el edificio de ADEP-Coca, este edificio que está en Villa Fátima, escenario y lugar en el que hay en este instante enfrentamientos entre cocaleros y policías. Y además el señor, miren, tiene una polera de color rojo, donde una inscripción dice zona roja, porque se conoció que el señor corresponde a un sector denominado de zona roja en los Yungas de La Paz. En la mano derecha, el señor Alanes, ¿qué tiene? Tiene una dinamita. Es la caricatura del deber, a propósito del conflicto de ADEP-Coca. Y finalizamos nuestra revisión de las caricaturas con este arte que corresponde una vez más a Abecor. A propósito de el tremendo lío que se armó con relación a la huipala, ¿no? No está aquí presente la huipala, pero sí está nuestro emblema nacional, la bandera rojo, amarillo, verde que representa a todas y todos los bolivianos. Pero miren cómo está, ¿no? Cosida entre las franjas rojo, amarillo y verde, ¿no? Toda maltratada, y está precisamente en esa isa de la bandera, ¿no? En ese mástil. Y los otros dos mástiles que están aproximados, seguramente la intención de Abecor, creo yo, es hacernos ver e intentar mostrarnos que eso es lo que nos une a todos. El rojo, amarillo y verde. Ese símbolo. El arte de Abel Belido Córdoba. A propósito de lo que ocurre en Bolivia en estos días.
Y de esta forma hemos llegado al final de la edición número 62 de Epicentro. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya sabes que estaremos en 7 días revisando, como siempre, la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Nos vemos.